Tengo el inmenso placer de presentarles a mi queridísimo profesor Juan Carlos Bedoya, quien me introdujo al desarrollo humano en 1998, cuando yo era estudiante de él en la Universidad de La Sabana. Hoy nos va a contar de manera introductoria los caminos que lo han llevado a la academia y los caminos que lo han llevado al desarrollo humano, que son muchos, muy diversos y fantásticos, y diría yo muy interesantes. Y después Juan Carlos nos va a enseñar sobre qué es sabiduría y vamos a aprender también la manera práctica de la sabiduría para volvernos tal vez mejores seres humanos. Vamos a ver qué nos enseña el profesor Juan Carlos Bedoya. Juan Carlos, muchas gracias por estar charlando conmigo y con las personas que nos escuchan. No, al contrario, Sofi. Y gracias por esa introducción que genera mucha expectativa. Porque hablar de la sabiduría implica mucha responsabilidad, ¿no? Como luego tendremos oportunidad de hablar, la sabiduría es un desafío y considerada por muchas personas como la guía del desarrollo humano, ¿no? ¿Hacia dónde va el desarrollo humano? Parece que muchos autores coinciden en que es hacia la sabiduría, ¿no? Así que bueno, encantado de estar contigo una vez más. Tú recorriste caminos desde glaciares hasta montañas, hasta diseño. Cuéntanos un poquito de ti, de tu carrera académica, lo que quieras compartir con nosotros. Bueno, el tema de mis estudios o de mi parte académica siempre ha sido una cosa muy curiosa, muy extraña, porque yo he estudiado temas muy diferentes. He tenido inquietud. Yo lo primero que estudié fue diseño industrial, pero a la mitad de la carrera abandoné. Me di cuenta que no era lo mío, pero aprendí cosas muy hermosas cuando estudiaba diseño industrial, cosas que me sirvieron muchísimo, que hoy todavía las manejo en temas de desarrollo humano. Después, en ese entonces yo escalaba, habíamos fundado un grupo de montañismo ahí en la Universidad Jorge Tadeo de Lozano y hacía parte del grupo de montañismo de la Javeriana y me dedicaba a escalar y me entusiasmó el estudio de los glaciares, así que me volví glaciólogo aficionado. Así que cuando escalaba iba y tomaba fotos de los glaciares y tomaba nota de las alturas y acabé leyendo mucha literatura de glaciares y el comportamiento de los glaciares y de repente acabé dando conferencias de glaciología. Una vez me invitaron a la Facultad de Ingeniería Geográfica a hablar del tema. Así que pensé que pues que lo que seguía era estudiar geología, pero no se abrió la carrera de geología, entonces terminé estudiando comunicación social y periodismo. Una vez titulado, ahí te conocí, pero después hice estudios posteriores de especialización en relaciones diplomáticas, que ya vamos viendo que no son cosas que tengan que ver una con la otra. Y de ahí salté a iniciar un doctorado en filosofía en la Universidad de Navarra, que no concluí porque luego me fui a estudiar la maestría en Educación para la Paz en México. En el 98 me fui a México a estudiar la maestría y terminé la maestría y ahí fue donde me aboqué al desarrollo humano y empecé a estudiar procesos de facilitación de desarrollo humano en Chile. Un modelo que se llama Spiral Dynamics, fui y lo estudié en Buenos Aires y estudié una certificación en psicología positiva y luego ya entré al doctorado en liderazgo y desarrollo humano. Básicamente toda mi vida profesional en los últimos 26 años, sí, ha estado centrada en el tema del desarrollo humano, si bien es un tema que me interesaba desde antes. ¿Quién es tu maestro o quién te introduce el tema de desarrollo humano? Yo considero que la primera persona que me introdujo a mí de una manera reflexiva en el tema del desarrollo humano, sin proponérselo, sin quererlo, fue mi hermano mayor, Javier, Javier Bedoya, mi hermano. Yo creo que tengo un hermano sabio, ¿no? Es un sabio. Entonces, eh, él fue la primera persona con quien conversábamos de temas muy profundos y él me acercó luego posteriormente al estudio me metí a clases de tai chi, de yoga, me fui acercando, digamos.
Y luego ya tuve otros profesores, un guía maravilloso que fue Renato Tolosa. Luego cuando estudiaba en la maestría en desarrollo humano, tuve un maestro extraordinario. Yo creo que eso es lo más grande que he tenido ahí, que fue Rafael se llamaba. Y entonces, y así me he encontrado con personas que en algún momento pues han sido de alguna manera faros de luz que me han Qué bonito. permitido irme metiendo un poco en estos temas. Digo, las llamo guías, son personas que han sido de gran inspiración, ¿no? Y entonces siempre ha sido esa congruencia, esa serenidad y esa paz que le transmiten a uno, ¿no? Entonces, bueno, pues ese ha sido, en términos generales, el, el viaje que me ha ido permitiendo tomar piezas para armar finalmente un rompecabezas que yo llamo el rompecabezas del desarrollo humano. Es mi tema predilecto, ¿no? Qué maravilla. Ahorita entonces también eres el director de la Maestría de Desarrollo Humano en la Universidad Iberoamericana en Monterrey, México. Sí, recientemente acaban de ofrecerme ese cargo que asumo con mucho gusto, con mucho honor, y como coordinador de la maestría en desarrollo humano de la Universidad Iberoamericana, aquí, Monterrey. Sí, Es una maestría de 2 años y medio y es sí, presencial. es presencial, sí. Ahora nos vamos a adentrar en el tema de la sabiduría. Creo que lo primero que nos puede resultar interesante hablar de la sabiduría es del, del pensamiento filosófico, no solo en Occidente, sino también en Oriente, consistió justamente en la búsqueda de la sabiduría. Y si algo estuvo claro desde los primeros esfuerzos por conceptualizar la sabiduría, y sobre todo en el mundo antiguo, si algo tuvieron en claro en los pueblos antiguos, fue su distinción respecto del conocimiento o la erudición. Es decir, que una cosa es la sabiduría y otra cosa es la erudición. De hecho, Platón sostenía que una persona que no le interesara la sabiduría o que fuera ajena a la sabiduría o que despreciara la sabiduría, no se le debía dar ningún cargo de autoridad de ninguna manera, aunque esa persona fuera muy inteligente y aunque esa persona lo hubiera estudiado todo y supiera de cuentas y de matemáticas y supiera muchas cosas. Pero si esa persona despreciaba la sabiduría, no debería dársele, no debería confiársele ninguna autoridad. Entonces, esto nos indica desde el comienzo que hay una diferencia muy clara entre erudición o conocimiento y sabiduría. Y como dice por ahí Roger Wolf, se debe distinguir la sabiduría, que es algo que uno es, del conocimiento, que es algo que uno tiene. Empezaríamos marcando una diferencia ontológica, digámoslo así, entre lo que es la sabiduría. La sabiduría implica formas de ser, características, maneras de ser. Ahora, definirla es un paso que sigue, que es un poco más complejo, que podríamos decir, ¿no? Digámoslo de una manera tentativamente, ¿no? Podríamos decir que sabio es una persona que sabe y hace lo necesario para llevar una vida serena, feliz, ¿sí? Independientemente de las vicisitudes de la vida y los giros de la fortuna, ¿no? Eso es lo que podríamos considerar de una manera muy general que es la sabiduría. Hay gente que ha pasado por un trauma grande en su vida o un problema grande y digamos que sienten que no son sabios porque no lo pueden navegar, digámoslo así. ¿Tú qué le dirías a estas personas que están en este momento en un problema grande o que tienen un trauma de infancia o alguna situación que los hace pensar que como no la pueden manejar o digámoslo, no la pueden aceptar de una manera solidaria, por Ujú. ponerlo en algunos términos, sienten algo de culpa o, digamos, se latigan pensando que no son sabios porque no pueden navegar este problema. Bueno, mira, me preguntas tú que qué les diría. Sí, Bueno, ¿qué les dirías en este yo, momento a los yo que tengo nos están escuchando? dos pensamientos al respecto, ¿no? Un primer pensamiento que yo tengo es que en el largo y complejo camino de la vida siempre es oportuno pedir ayuda cuando se requiere. A veces a nosotros se nos puede cerrar el horizonte y nunca está de más
tener un interlocutor, tener alguien con quien compartir ese momento donde no sabemos, donde no tenemos brújula, donde no sabemos para dónde movernos, donde sentimos que la situación nos está rebasando. Nunca está de más buscar un interlocutor, bien sea un amigo, un psicólogo, lo que tú quieras, un terapeuta, no importa, pero nunca está de más. Eso sería por una parte, ¿no? Para un poco aligerar la carga, porque ayuda siempre. Nosotros necesitamos tener la humildad para buscar a ese interlocutor y, y un interlocutor que nos ayude a nosotros a entendernos a nosotros mismos. Pero también por otra parte hay algo que nosotros necesitamos considerar y es que nosotros aprendemos y tenemos las armas y las herramientas para enfrentar la vida gracias justamente a ese tipo de experiencias, ¿no? Cuando uno enfrenta esas experiencias, en ese momento uno se da cuenta de que carece de ciertas competencias. Pero es gracias a esas experiencias que uno adquiere las competencias. Si yo no hubiera vivido de la experiencia difícil, no me hubiera dado cuenta de que no tenía la competencia. Es decir, antes de que uno vive esas experiencias, uno es inconscientemente incompetente. Pero cuando vive uno esas experiencias, se vuelve conscientemente incompetente. Uno adquiere conciencia de su incompetencia. El siguiente paso es adquirir las competencias que veo que me faltan. Ahora, cuando yo hablo de competencias, no solamente estoy hablando de destrezas o conocimientos o habilidades, también estoy hablando de fortalezas de carácter. A veces lo que me puede estar faltando es templanza o lo que me está faltando es fortaleza o estoy requiriendo aprender a ser prudente. Siempre hay algo que necesito aprender. Y casi siempre la vida nos pone esas circunstancias difíciles en las que a veces tenemos que morir a una forma de ser para permitirnos nacer a otra forma de ser más adaptativa y funcional. Pero el problema es que hay un miedo a morir a esa forma antigua. Hay cierto miedo porque, claro, esa muerte se experimenta como algo doloroso, ¿no? Hay una maravillosa metáfora que se ha usado desde tiempos muy antiguos, que es la metáfora de la semilla y el árbol, ¿no? Mientras la semilla tenga miedo a morir, mientras la semilla se quiera conservar como semilla, nunca podrá percatarse o nunca podrá descubrir el árbol frondoso que hay dentro de ella en potencia. Hasta que no caiga al fondo del surco y sea sepultada bajo la tierra, que eso es una muerte, y viva la oscuridad allá en el mundo donde no se ve la luz y se pudra allá a consecuencia de la humedad y el calor, no va a germinar eso que hay adentro. Y ahí es entonces donde justamente cuando germine va a surgir una planta que nuevamente va a abrirse al sol, va a crecer, va a hacer su viaje expansivo hacia lo celeste, ¿no? Esos son arquetipos y se va a expandir y al final le va a brindar sombra y frutos a los demás. Pero mientras la persona no se permita o tenga miedo, pues no lo va a poder hacer, ¿no? Hay una anécdota que me contó una vez pues un alumno, pero un alumno que era mucho mayor que yo en edad, ¿no? Y él estaba tomando conmigo un curso de resolución de conflictos, pero él era empresario, él era gerente en una empresa. Y entonces él me decía que en una ocasión, en una empresa muy grande de México, el jefe le encargó una tarea y él por X o Y circunstancias no la pudo realizar. Entonces, cuando el jefe le pidió cuentas, no le dijo, oye, ¿qué pasó con esto? Le dijo, no, no pude por esto, me pasó esto, aquí no tuve este recurso. Entonces el jefe aceptó y le dijo, te invito a comer este fin de semana a mi casa. Se fueron a su casa, comieron y en la sobremesa lo invitó a la biblioteca y se sentaron a conversar en la biblioteca sobre un tema que le apasionaba al dueño de casa, que era el tema de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces le preguntó a este amigo mío, a este alumno, le dijo, ¿tú sabes con qué tanques ganaron los alemanes la batalla X? No me acuerdo qué batalla. Entonces le contestó, me imagino que con los Panzer X tal. No. Entonces debió haber sido con los Panzer tal. No, tampoco. Entonces con los tal, ¿no? Dijo, entonces ¿con cuáles? Y este señor le contestó, pues con los que tenían, no con los que no tenían, pero les hubiera gustado tener. Entonces, cuando él dijo eso, él dijo, para mí fue una epifanía y cuando me lo estaba contando yo le dije, para mí también, porque todas las batallas que uno enfrenta en la vida
Las enfrenta con las herramientas que uno tiene, no con las que uno no tiene, pero le hubiera a uno gustado tenerlas. Y hay gente que le gusta pensar de la siguiente manera. Hay gente que dice, ay, cómo me hubiera encantado haber enfrentado este problema que enfrenté hace 10 años con las herramientas que tengo hoy. Sí, pero justamente las herramientas que tú tienes hoy las tienes porque enfrentaste esto hace 10 años y si no, no las tendrías. Así que mi respuesta a una persona que se plantea eso es, date permiso de aprender lo que tienes que aprender. A veces hay que doblar las manos, hay que ponernos de pecho contra pecho al mundo y decir, bueno, ¿qué tengo que aprender? Y también no está de más pedir ayuda, acercarse con alguien, compartir con alguien, elegir un interlocutor. Pero siempre es bueno elegir un interlocutor que sea sabio, que tenga algo de sabiduría, ¿no? Eh, Eso sería lo que yo respondería en ese sentido. Me encanta, Juanca. Gracias por responder eso. Cómo es importante poder saber que uno puede acercarse a los amigos y encontrar un maestro en el camino, porque uno a veces se siente solo y de pronto no abre los ojos y se da cuenta tanta gente que está alrededor de que le podría a uno dar una mano. Claro, Y qué importante es encontrar a alguien que te inspire y que te pueda compartir sabiduría sin juzgarte, sin querer enseñarte, sin querer cambiarte, pero ayudándote de la mano a seguir caminando. sí, esa es la importancia de buscar buenos interlocutores, ¿no? De acercarse a la sabiduría. Sí. La sabiduría, cuando yo pienso en sabiduría, pienso en filósofos como Platón, filósofos como Descartes, uno que me encanta que se llama Spinoza. Creo que todos estos filósofos también piensan de una manera diferente, como que se salen del esquema del cuadrado y saltan y dicen, miremos las cosas de una forma diferente, como que en cierta manera tienen alma como de artistas. Digámoslo así. Fíjate que ahora que tú me mencionabas filósofos distintos que tienen perfiles diferentes, bueno, Sócrates y Platón se parecían, ¿no? Porque eran maestro y Maestro discípulo, y ¿no? alumno. Ujú. Eh, pero justamente durante el desarrollo del pensamiento griego antiguo, eh, la sabiduría en ese entonces adquirió, digamos, tres aspectos diferentes, ¿no? Por una parte estaba lo que nosotros llamamos la Sofía, que es tu nombre. Tienes un Ujú. nombre muy bello. Gracias. Sofía. Y ¿qué era Sofía? Es como el don especial de aquellos dedicados a la búsqueda de la verdad mediante la vida contemplativa. Es un don especial que te permite a ti ver más allá de lo aparente y buscar en la profundidad, ¿no? Esa entonces era una forma, pero también existía algo que se llamaba la frónesis en griego, y es el saber práctico. La frónesis es el saber, hoy en día se maneja como prudencia, ¿no? Pero la frónesis se podía entender como el saber práctico de la persona que se conduce con cordura y no es esclava de sus pasiones ni es esclava de sus sentidos. Y finalmente estaba la sabiduría entendida como episteme, aunque sería, digamos, el representante ahí sería Aristóteles, que es como el conocimiento científico, ¿no? La episteme está presente en quienes cultivan la exploración de las causas y el comportamiento de las cosas y quieren entender la naturaleza. En estos tres conceptos, ¿no? De Sofía, Fronesis y episteme, pues son los antecedentes griegos de tres palabras de uso común en nuestros tiempos que son sabiduría, prudencia y conocimiento. Lamentablemente, digamos, de alguna manera, con el paso de los años, la palabra sabiduría se empezó a asociar mucho con el lado, con la episteme o con la parte contemplativa que es la sofía y se fue olvidando la frónesis. La frónesis. ¿Por qué? Porque la frónesis implica un desafío muy importante para un ser humano y es transformarse.
que una cosa es tener conocimientos y otra cosa es contemplar la realidad, pero otra cosa es transformarse. Y transformarse era el gran desafío de los alquimistas antiguos. Transmutar el plomo en oro significaba convertir defectos en virtudes, era quitarse lo que te hace sufrir. Los verdaderos enemigos del ser humano son sus enemigos internos. Era poderlos trascender, era poderlos transmutar y poder elevar la calidad del ser. Incluso había pensadores como Rumi que decían, bueno, mientras el individuo se va transformando en una persona más amorosa, su capacidad contemplativa aumenta. Entonces van cayendo los velos y la persona va pudiendo ver más profundo, pero para eso se necesita que la persona vaya llenando su ser de la luz del amor. Mientras la persona no tiene amor, le va a resultar muy difícil explorar en las profundidades de su propio ser. Se va a rechazar, ¿no? Se va a sentir aplastada por el peso de sus propios defectos, se va a tener que sentar cara a cara con ese troglodita que a veces habita dentro de nosotros, pero va a tener que mirarlo con amor, de la misma manera que un artista tiene que sentir amor por esa masa de barro amorfa que va a trabajar con sus manos para sacar de ellas la forma de un ángel. Entonces, si le produce repulsión, esa masa amorfa de barro no va a poder hacer con ella esa escultura angelical que quiere obtener. Bueno, lo mismo nos sucede a nosotros con nuestro ser. Mientras nosotros no tengamos un amor suficiente para poder ver con ese amor el rostro de nuestra propia ignorancia, el rostro de nuestra propia necedad, no nos vamos a poder transformar. En vez de transformarnos, lo que vamos a hacer es que nos vamos a reprimir, nos vamos a rechazar y vamos a reprimir lo que no nos gusta, lo vamos a sumergir en el inconsciente, lo vamos a mandar en eso que Jung llamaba la sombra, pero esos defectos y esas formas de ser van a seguir allí presentes. No quiere decir que desaparecieron, pero muy peligroso porque no solamente van a seguir allí presentes, sino que van a emerger en el momento más inesperado. Cuando menos te imagines, sale todo eso, porque eso sigue estando allí. Ahí sigue sumergido el kraken, esperando que le des la más mínima oportunidad para salir, ¿no? Bueno, entonces, eh, podríamos decir que en la historia de la sabiduría, la frónesis quedó sepultada y quedaron a la vista solamente la sofía, que es la visión contemplativa, la visión profunda de las cosas, y la episteme, que era el análisis científico Sí. de las cosas. Y en esa pugna entre estas dos ganó la ciencia. Es decir, a partir del siglo XVII, el siglo XVIII, el conocimiento científico acabó imponiéndose sobre esa mirada contemplativa, pero más que nada, más que el conocimiento científico, es un resultado del conocimiento científico, algo que viene aparejado con la ciencia, que es la técnica, la tecné. El, el, el ser humano ha desplazado la sabiduría por la técnica. Para pasarla bien en el mundo no necesito ser sabio, necesito conocer las técnicas que me permitan gobernar la naturaleza y gobernar el mundo exterior para tratar de que el mundo exterior se adapte a mis necesidades. No necesito hacer ningún tipo de transformación interior, ¿no? Y eso que yo acabo de escribir en estas pocas palabras, yo diría, me arriesgaría a decir de una manera un poco osada, que ese es el gran problema del hombre moderno, el del ser humano de la modernidad, ¿no? El individuo que quiere sufrir lo menos posible por todos los males que tiene, pero sin hacer ningún tipo de transformación interior, ¿no? Ese sería, digamos, Y acomodar el mundo a su antojo y no acomodarse al antojo del mundo. Como claro, que se vuelve, como decías tú la vez pasada, el embudo hacia un solo lado. claro, Porque claro. el método científico se vuelve el único método Validado, digámoslo así. validado, sí. Decíamos, se dice, esto es científico y eso es como un sello de calidad que tú le pones a un conocimiento. Sello de calidad es científico, está científicamente comprobado. Y al respecto hay algo muy interesante. Yo soy un, yo soy un gran defensor de la ciencia. A mí me parece que la ciencia es algo muy bueno que le ha pasado al mundo y y que el mundo no necesita menos, sino más ciencia. Sin embargo, estoy también de acuerdo con algo que decía un científico, un físico, premio Nobel de física, que era Richard Feynman, que decía,
hay muchas cosas para las cuales el método científico no es funcional, no se puede aplicar el método científico. Pero esas cosas que no se pueden someter al método científico no son para nada tontas, son las más importantes, decía, son las más importantes. Entonces, el hecho de que algo no pueda ser sometido al método científico no quiere decir que no sean importantes, porque justamente más allá de lo científico, en la dimensión extrациentífica, es donde están preguntas muy profundas como hacia dónde queremos dirigirnos, qué clase de sociedad queremos tener para los siglos venideros, cómo nos gustaría, qué clase de ser humano elijo ser en mi vida, ¿no? Como decía este filósofo y sociólogo escocés Alasdair MacIntyre, que decía, no es una pregunta que te hago yo, es una pregunta que te va a hacer la vida tarde o temprano. ¿Qué clase de ser humano quieres ser? ¿Cómo quieres responder frente a la vida cuando la vida te presente estas situaciones? ¿Tú qué tipo de respuesta quieres dar? Y ese tipo de preguntas, ese tipo de respuestas que tienen que ver con el mundo valoral, con el concepto que nosotros tenemos de madurez psicológica, justamente los conceptos que nosotros tenemos de sabiduría, todo eso está un poco más allá de lo científico, pero no quiere decir que haya que ignorar lo científico. Lo científico nos puede decir muchas cosas muy valiosas, muchas cosas importantes, porque si bien la sabiduría es algo que uno es, no está reñida con el conocimiento, tampoco está reñida con la inteligencia. Sí, el sabio no puede ser un tonto ni un ignorante, ¿no? Pero conocimiento e inteligencia no son suficientes para ser de alguien una persona sabia, ¿no? ¿Qué sería suficiente? Condiciones, cualidades de ser, es decir, tienen que haber condiciones de carácter. La persona sabia es generalmente una persona que para resolver un problema no lo resuelve generándose otro. Eso no quiere decir que las soluciones de hoy no se conviertan con el paso de los años en los problemas del mañana, pero el sabio tiene una amplitud comprensiva, que quiere decir que él, su conducta, no está subordinada únicamente a sus intereses personales, sino que tiene una visión amplia. Esto que yo estoy haciendo, ¿cómo repercute en mi familia y en el mundo? Si yo ahorita hago esto, ¿qué tipo de señal le estoy mandando al mundo? Si yo me comporto de esta manera, ¿cómo repercute en el entorno lo que yo estoy haciendo? Yo tiro un papel ahorita a la calle, ¿eso cómo afecta al mundo? Eso es una amplitud comprensiva que tiene el sabio. Pero además de esa amplitud comprensiva, el sabio tiene una profundidad proyectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que el sabio no solamente contempla la inmediatez, los efectos inmediatos de lo que hace, sino que tiene una mirada a mediano y a largo plazo. El sabio sabe pensar si esto que yo hago, ¿cómo repercutiría en 100 años? ¿Cómo sería una sociedad si todo el mundo se comporta como yo? ¿Cómo sería dentro de 40 años, dentro de 100 años? ¿Qué pasaría? Es esa profundidad. Pero no solo eso, porque percatarnos de las cosas, darnos cuenta de las cosas es la mitad, es un componente, es la mitad del componente de la conciencia. Que tú te des cuenta de las consecuencias que tiene lo que haces, eso es la mitad de la conciencia. Ese es el componente yin receptivo de la conciencia, el componente acuático para hablar simbólicamente, pero hay un componente ígneo yang de la conciencia y es, ¿y qué decides hacer al respecto? Ya te diste cuenta de esto, ya te percataste del yin de la conciencia. ¿Qué vas a hacer? Y ese que vas a hacer es el que tiene que ver con la transformación. Y ahí es donde el sabio es un individuo que se cultiva como ser humano, se cultiva como persona, que es algo que probablemente tenemos, también es otro problema. En las empresas se cultiva al profesional, se cultivan las competencias profesionales. Los individuos, yo me cultivo como ingeniero, yo me cultivo como músico, yo me cultivo como artista, o me cultivo eh, la profesión que tú tengas, ¿no? Arquitecto, pero hay que aprender a cultivarse como ser humano. Como decía Pierre Teilhard de Chardin, el proceso de humanización ya terminó, pero el de humanización todavía nos falta. Y ahí es donde está el proceso de transformación, ahí es donde yo me voy convirtiendo en un ser humano cada vez más respetuoso, cada vez más compasivo, cada vez más amoroso con el otro. Ya no me la paso la vida criticando a los demás y quejándome de lo mal que está el mundo, sino generando soluciones,
proponiendo algo, porque es muy fácil criticar, es facilísimo. Yo me acuerdo de un documental en el que se planteaban las famosas palmas de cera del Quindío, y entonces decía la persona que estaba allí, lograr que esta palma que estamos viendo haya alcanzado este estado de madurez, esta belleza que vemos, esos son decenas de años de cuidado, de agua, de luz, ¿no? De nutrientes de la tierra, pero una motosierra la corta en menos de un minuto, de donde destruir es muy fácil, criticar es muy fácil, hallar los defectos de lo que el otro está haciendo es muy fácil, quejarse es sencillísimo, pero construir, eso es otra cosa. Construir, proponer, tener el carisma para convencer a otros, invitarlos a trabajar, demostrar que tú estás comprometido, eso es de años. Y eso tiene mucho más mérito que ser crítico, que en el mundo académico de hoy no hay que desarrollar pensamiento crítico y hay que aprender a que no te dejes. Y la gente se vuelve criticona más bien. Y la gente se victimiza, después acaba victimizándose y acaba quejándose de todo, pero no se da cuenta de que él es uno de los generadores de esa misma problemática de la cual se está quejando, porque todos los rasgos que lo hacen a él parte de ese mismo grupo, esos rasgos los tiene en el inconsciente, no los tiene en la sombra. Entonces, el individuo no se da cuenta. Entonces, ¿qué hay más allá del conocimiento y de la mera contemplación? Está la transformación de la persona, que el individuo se atreva a ser un nuevo ser humano, a tener un yo más evolucionado, a tener una mirada más consciente, ¿sí? Pero no solamente en lo meramente contemplativo, tienes que transformarte. Si no te transformas, ¿cómo se beneficia a tu familia o cómo se beneficia a la gente que está cerca de ti? Tiene que haber algún cambio. Y eso eran las famosas transmutaciones de las que hablaban los alquimistas, como mencionaba yo hace un rato, ¿no? Cuéntanos un poquito de los alquimistas. ¿Quiénes son estos y en dónde los encontramos? Bueno, el tema de la alquimia es un tema complicado porque normalmente cualquier enciclopedia, ¿no? Si uno se mete a la Wikipedia, lo primero que va a encontrar como referencia de los alquimistas es que era una especie la alquimia era una especie de prequímica, una química antigua, una química cuando todavía no había alcanzado el estatuto de ciencia que alcanzó en el siglo XVIII, ¿no? Con Lavoisier, ¿no? Pero en realidad, el propósito de los alquimistas, hasta donde yo puedo entenderlo, leyendo, porque me causaba mucha curiosidad esto, y mirando la literatura alquímica, es que no, en realidad todo el lenguaje alquímico es un lenguaje simbólico, es un lenguaje simbólico. Entonces, ellos utilizaban una serie de metáforas, pero eran metáforas para poder transmitir conocimientos profundamente espirituales y todos relacionados con la tarea de transformar tu ser. Entonces, claro, ellos hablaban de metales que ellos querían transmutar, pero cada metal estaba asociado a un planeta, cada planeta estaba asociado a una virtud. Hablaban de que había que hacer operaciones espagíricas para sacar la quinta esencia de los vegetales, pero todo eso que ellos estaban diciendo y todo ese procedimiento en realidad era una explicación profundamente mística. La alquimia es una mística, pero una mística vinculada con la transformación de los seres humanos. Entonces, claro, es un lenguaje muy complejo. Los alquimistas usaban lenguajes muy completos y prácticamente el estudio de la alquimia es un profundo estudio de los símbolos, ¿no? Es un análisis de lo simbólico, todo lo simbólico aplicado a la transmutación, a lo espiritual, al cambio. Entonces, ese era el desafío de los alquimistas antiguos, medievales y del siglo XVII, ¿no? Usaban ese lenguaje un poco encubierto para poder hablar de cosas que no era tan sencillo transmitir de otra manera, ¿no? Parece que el lenguaje, este lenguaje ordinario que nosotros usamos, tiene sus limitaciones. A veces el lenguaje de los símbolos es, es mucho más profundo y logra transmitir cosas y conectarte con arquetipos y con cosas mucho más profundas. Ese es el valor que tiene el símbolo. Y por eso muchos de los libros de los alquimistas estaban llenos de dibujos y diagramas rarísimos, pero que ahí en el fondo pues eran esquemas
para plantearte una enseñanza espiritual, ¿no? Cuando dices de arquetipos, explícanos un poquito a qué te refieres. El concepto de arquetipo es un concepto muy antiguo. De hecho, la palabra arquetipón es una palabra griega y realmente quien la usó o quien la puso a circular en el mundo académico y en el pensamiento filosófico fue Platón, porque Platón hablaba del mundo de los arquetipos. Y el mundo de los arquetipos es el que mucha gente ha identificado con el mundo de las ideas. Ese pensamiento platónico de los arquetipos es como, es hablar del mundo de las ideas primordiales, ¿no? Eso es un tema muy, muy complejo y ahí entran en juego las creencias que tienen las personas, ¿no? Aristóteles no le gustó esa idea de Platón de los arquetipos. Un poco la idea de los arquetipos platónicos derivaba de la idea del concepto griego, bueno, del concepto de Sócrates, de que nosotros no podemos entender el mundo observando nada más las cosas particulares y concretas. Tenemos que usar conceptos universales y los conceptos universales son la idea primigenia de las cosas. O sea, yo puedo observar en el mundo muchas flores. Algunas serán orquídeas, algunas serán lirios, otras serán rosas, girasoles, pero el concepto de flor es un concepto universal, es un universal. Y ese universal era para Platón un arquetipo, la idea prototípica de la flor. Justamente hay ideas que son arquetípicas. ¿Cuándo se habla de ideas arquetípicas? Bueno, el que hablaba mucho de esto fue Jung, porque Jung cuando exploró los mitos y posteriormente el círculo de Eranos en Suiza, que estaba integrado por filósofos, estudiosos de las religiones comparadas, etcétera, ¿no? Ahí estaban Mircea Eliade, Joseph Campbell y otros muchos más. Ellos estudiando la mitología comparada, como lo hizo Joseph Campbell, o estudiando las religiones comparadas, como lo hizo Mircea Eliade, descubrieron que en todas las tradiciones del mundo estaban siempre las mismas ideas, los mismos conceptos arquetípicos, como por ejemplo la idea del héroe. Por poner un ejemplo nada más, el héroe es hijo de padre celeste y madre terrestre, en la mayoría de los casos. Y esa madre casi siempre es una madre virgen. Entonces eso lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la mitología maya de los pueblos quiché, en dos personajes llamados Hunahpu e Ixbalanqué, pero eso mismo lo vamos a encontrar en Quetzalcóatl, o ese mismo planteamiento lo vamos a encontrar en el Buda, bueno, en Siddhartha Gautama, en Krishna, en Jesucristo, en Heracles, en Atis, etcétera. Entonces, ese es un arquetipo. ¿Qué quiere decir? Que el héroe es un mediador entre la tierra y el cielo. Tiene componentes heredados por la tierra, pero tiene componentes heredados de lo celeste. Tiene un componente divino, pero tiene un componente terrestre, ¿no? Ese es lo que intenta transmitir el arquetipo del héroe. Nosotros vamos a encontrar arquetipos, por ejemplo, muy curiosos. En la serpiente vamos a encontrar que la serpiente aparece en casi todas las tradiciones del mundo donde hay serpientes, desde luego, ¿no? En Irlanda pues, no había serpientes, pero la serpiente la vamos a encontrar como una representación de las energías telúricas y vamos a encontrar la representación de un héroe venciendo a una serpiente o venciendo a un dragón, es decir, venciendo las fuerzas ciegas de la naturaleza o las energías básicas, dominándolas, pudiendo vencer sobre ellas, sino que ellas te venzan a ti. Vamos a encontrar que la serpiente es un animal tónico terrestre, mientras que el águila es un animal uránico o celeste. Entonces el águila casi siempre la vamos a encontrar asociada a la serpiente, venciendo el águila a la serpiente. Yo me acuerdo que en Bogotá, en la avenida 26, había una escultura de piedra donde aparecía un ave con una serpiente prensada en el pico y en las patas. Y había quien decía, esa es la lechuza o el búho dominando a la serpiente. No, era un águila. Casi siempre es un animal de pico falconiforme. Si nosotros nos vamos a la India, pues allá está Garuda, que es la mascota de Vishnu, que es un águila que lleva siempre serpientes en sus garras y en el pico. Lo vamos a encontrar en la bandera de México, el águila sobre el nopal, prensando a la serpiente, ¿sí? Pero lo vamos a encontrar también en el caduceo de Hermes, que es mitología griega. Hermes tiene en la mano una varita de oro alrededor de la cual están subiendo dos serpientes y en la parte de arriba están las alas del águila coronando el caduceo.
que se convirtió en símbolo de la medicina por un error, porque era el símbolo del comercio, pero se convirtió en el símbolo de la medicina. El verdadero símbolo de la medicina era el bastón de Asclepios, que era un bastón de madera con una serpiente enrollada alrededor, ¿no? Bueno, esos son arquetipos, son imágenes arquetípicas que las vamos a encontrar repetidas en numerosos lugares, ¿no? Que se pueden encontrar repetidos en los sueños. Son ideas que se repiten en los mitos, ¿no? Esas serían las ideas arquetípicas. El tema de los arquetipos es muy complejo, ¿eh? Eso da para... Claro, sí, eso Ese va es para otro otra capítulo. charla. Ese Sí. es otro capítulo. Una charla entera, sí. En el mundo entonces de la sabiduría, podríamos decir que es sabio aquel que no le importa tener la razón, porque sabe que la tiene, pero no tiene por qué estar peleando por tener la razón, no tiene Puede, por qué puede, estar podría ser, como, es porque como una persona tranquila que no se deja mover por los vientos huracanados que le llegan a su vida, sino que tiene una cierta como estabilidad y sabe que todo pasa y se puede tal vez mover como el bambú que no se rompe, pero que se mueve dejando que los vientos pasen. Sin embargo, tiene un fuerte sentido de la presencia y en budismo lo llamamos, en budismo zen, lo llamamos espalda estable, fuerte, corazón liviano, suave. No significa que no esté fuerte el corazón, pero está suave, está soportado por la espalda. hay culturas donde de una manera, claro, yo quiero ser muy respetuoso, pero a mí me parece que de una manera no muy sabia, se ha tendido a confundir la fortaleza con la rigidez, cuando es justamente lo contrario. La flexibilidad te va tornando fuerte, porque una persona tiene fortaleza interior cuando tiene una enorme capacidad adaptativa. Entonces sabe enfrentar las vicisitudes de la vida, los giros de la fortuna, los cambios de condición, porque la persona tiene esa capacidad adaptativa. Entonces, eso me hace recordar mucho un fragmento del Tao Te Ching, que es un libro taoísta atribuido a Lao Tse, donde él habla de un principio femenino, pero voy a tratar de citarlo lo más parecido que pueda. A mí me encanta ese fragmento y lo cito muy seguido en mis clases, ¿no? Y es que dice, el hombre cuando viene a la vida es tierno y flexible, pero al morir es duro y rígido. Las hojas cuando están en la flor de la vida son tersas, suaves y se doblan con facilidad, pero al morir son duras y quebradizas, de donde la dureza y la rigidez son la disciplina de la muerte, y mientras que la dulzura y la blandura son discípulas de la vida. En consecuencia, un árbol que no se dobla fácilmente se rompe. Un ejército indoblegable nunca gana una guerra. Por lo tanto, lo duro y lo rígido perecen, ¿sí? Lo suave y lo flexible se impone. Entonces, ahí estaríamos relacionando eso con lo que tú decías hace un momento de la sabiduría, en que yo no necesito adoptar posturas rígidas, yo no necesito entrar en confrontaciones, yo no necesito hacer eso. Sobre todo yo he estado muchos años en el mundo académico y nunca he sido partidario de los debates. Y de hecho un gran amigo, a quien también considero un sabio, ¿no? Que me decía, eso ya no se estila, eso ya no se usa. Decía, antiguamente sí, la gente se sentaba a debatir y era un espectáculo, ¿no? Era como una justa de caballeros donde dos personas se enfrascaban, ¿no? Y en las universidades medievales y posteriormente, eso todavía hasta el siglo XIX existía en Inglaterra, por ahí de vez en cuando lo hacen, pero a puerta cerrada unos cuantos, eso es, ¿no? El martillo de lengua le llaman a eso. Y Así. entonces, y entonces él decía, eso no vale la pena, porque generalmente en ese tipo de debates y foros, pues acaba triunfando el que tiene mayor capacidad para la elocuencia, Convencer, sí. pero no el que tiene la verdad, no el que tiene la razón. Estar en la razón no significa que tú tengas la elocuencia para poder entrar a disputar, ¿no? Entonces no vale la pena. Hoy en día, cuando una persona expone un tema,
y yo estoy en el público y a lo mejor no estoy de acuerdo porque conozco otras fuentes, lo que puedo hacer es acercarme al final y decirle a la persona, oye, tú no has leído esta fuente de fulano de tal, él piensa diferente. No, sí la leí, pero no, por esto no estoy de acuerdo. Ah, qué interesante, gracias. O puede que me diga, no, no la he leído, ah, échale una mirada, puede enriquecer tu perspectiva. Eso es mucho mejor que disputar, pero hay gente que le encanta la disputa porque tiene ese deseo de egoico de enfrentarse a otro y de derrotarlo y de vencerlo. Y a veces se cree que esa es una demostración de fortaleza. En realidad no, muchas veces eso es una demostración de inseguridad, que no estás convencido de lo que piensas, de lo que crees, ¿no? Y necesitas estar buscando con quién confrontarlo a ver si sí o si no, ¿no? Y Tal demostrarle al cual. mundo que tienes la razón. La verdad es que no vinimos a este mundo a tener la razón, vinimos a este mundo a entendernos, ¿no? Y Qué a crecer lindo, juntos. qué Sí. lindo. Así es. Vinimos a este mundo a entendernos, a crecer juntos y a querernos como hermanos y hermanas, y eso suena difícil cuando en la familia misma de uno no quiere al hermano o a la hermana. Entonces es muy difícil entender que el hermano y la hermana son también los vecinos, no solo humanos, sino también animales. Claro, Sí, entonces ese concepto de hermano y hermana tiene que tener un componente de sabiduría, de conocimiento y de... ahí es donde está el trabajo. Ese es el laboratorio alquímico, a los que tienes cerca, porque amar a la humanidad es muy fácil. Lo difícil es amar al vecino. Ahí es donde está el desafío. Entonces ahí es donde está justamente el laboratorio en el que nosotros nos entrenamos para vencernos a nosotros mismos, ¿no? Algo que decía Aristóteles cuando decía que el ser humano era un son político, no un animal de la polis. Era eso las más altas cotas de humanidad se alcanzan en la interacción con el otro. Es el roce social el que te va haciendo que vaya emergiendo de adentro de ti lo mejor de ti, si eres sabio. Porque si no te vas a victimizar y es posible que emerja la amargura y emerja el rencor, pero en realidad el otro es una oportunidad que te da la vida para reconocer, para descubrirte a ti mismo y para transmutar. Las condiciones que la vida nos pone, el entorno que tenemos en la inmediatez, pues es ese surco en el cual la semilla tiene que morir para convertirse en árbol. Qué lindo, Maca. Muchas gracias por tu clase de hoy. No, ha Es sido un placer. espectacular siempre.